queremos preguntar esta mañana a manera de introducción, ¿qué determina el valor de una promesa? ¿Cómo sabemos que una promesa tiene mucho valor? Dependiendo de quién es el que hace la promesa. Ahí está el valor de la promesa, ahí está el valor, ahí está realmente lo que hace que una promesa tenga verdadero valor, dependiendo quién es el que la hace. A veces resulta la queja de muchas esposas: mi esposo ha prometido esto, ha prometido esto, ha prometido esto y no ha cumplido nada. El novio prometió esto y prometió lo otro y prometió acá y prometió y no cumplió. Quedamos de llegar a alguna parte y resulta que no se pudo. Pero cuando se trata del Señor Jesucristo, cuando el Señor promete algo, es allí donde radica el verdadero valor de una promesa. El verdadero valor de una promesa radica pues en quién es el que hizo la promesa. Nosotros creemos firmemente en que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos firmemente que murió en la cruz, que fue sepultado 3 días y al tercer día resucitó. Creemos firmemente que así como Él prometió resucitar, cumplió su promesa. Los discípulos se fueron esparcidos cuando lo vieron colgado en la cruz. Pero cuando le vieron resucitar cumpliendo la promesa que Él había hecho, los discípulos quedaron completamente convencidos que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. Hoy en día, hermano, yo quiero llevarle a usted a que examinemos un poco la primera parte de este sermón, de que Jesús también prometió volver. En el primer versículo de Juan capítulo 14, Jesús se dirige a los discípulos más o menos unos 5 días, 7 días antes de morir, antes que fuera ejecutado en la cruz, y se dirige a los discípulos, Juan capítulo 14 verso 1, y les dice así: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras les dice: no estén preocupados, yo me voy a ir. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras le dice: si ustedes de verdad creen en Dios, tienen que creer lo que yo les estoy diciendo. Crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, les dijo. Muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Voy a irme yo para preparar un lugar. De acuerdo a la teología bíblica, Jesús está preparando un bonito departamento para ti y para mí. Una mansión hermosa donde tú y yo vamos a vivir eternamente. Él prometió y dijo: no estén preocupados. Yo sé que aquí en el mundo hay preocupación, yo sé que hay problemas, yo sé que hay enfermedades, sé que hay luchas, hay todo eso, pero confiad, yo me voy a ir, pero les prometo que voy a volver. Jesús prometió, pues es bíblicamente prometido por los labios del Señor que va a volver. Yo quiero animarle a usted a que no se turbe nuestro corazón, a que si estás pasando por problemas, si estás pasando por luchas, confía que el Señor volverá, volverá. El Señor volverá de acuerdo a lo que dice su palabra. Él volverá y confiamos pues que este mundo caído en el que vivimos, este mundo lleno de corrupción, este mundo lleno de injusticia, el Señor Jesús volverá y va a venir a arreglar las cosas. Volverá a arreglar las cosas y vendrá, hermano, por sus amados. Voy a venir, dijo el Señor, y os tomaré a mí mismo. Y me encanta cómo es que Él dice: yo voy a volver, yo os tomaré a mí mismo, yo me hago responsable de volver por ti, yo volveré por ti. No dice: mira, voy a enviar una escolta de ángeles, voy a enviar un carro allí celestial, una nave espacial para que venga por ustedes. No, yo volveré por vosotros. Mostrando pues el amor, la importancia del interés que dio Jesús hacia sus hijos. Nosotros, si tú y yo, asumiendo que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, cree, pueblo, cree, hermano, y cree, hermana, que el Señor volverá. Él no miente, Él no miente, Él no miente, Él volverá. El Señor volverá. El apóstol San Pablo nos da un detalle a nosotros de cómo será que el Señor volverá. Jesús se resume, solamente se dedica a decir en este verso que Él va a volver. Pero Dios usó al apóstol San Pablo dándole una revelación detallada de cómo volverá. Déjeme explicarle un poco. Yo tengo más o menos unos 20 años de enseñar la palabra de Dios aquí en el estado de Arizona.
Durante estos 20 años me he topado con mucha gente, muchos alumnos, muchos estudiantes que tienen gran interés por las profecías de los últimos tiempos. Y una de las grandes preguntas es si el Señor volverá y cómo será. ¿Cómo será? ¿De verdad que va a volver? ¿Es cierto que volverá? El apóstol San Pablo nos dice a nosotros cómo va a ser que va a volver. El Señor nos da los detalles. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 16. Él nos da a nosotros una palabra de aliento sobre la venida del Señor. Y ahí está en su bosquejo. Dice así: tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire, cuando Pablo, déjeme explicarle esto, cuando el apóstol Pablo escribió estos versos, se dirigió a una iglesia más o menos así como esta. Una iglesia que había sido fundada en una ciudad llamada Tesalónica. Por eso es el nombre, la carta a los tesalonicenses. En aquel tiempo era una época de persecución. Era una época donde la gente perseguía a los cristianos. Era una época en cuando a los cristianos se les veía como la gente más sucia, la gente más rematada. Era cuando ellos tenían el concepto pues que los cristianos se reunían a tomar la sangre de un hombre muerto. Jesús estableció la Santa Cena, estableció la Santa Comunión diciendo simbólicamente ustedes deben reunirse para tomar mi cuerpo. Tomaban un poco de vino de uva y tomaban ellos, comían del pan representando el cuerpo del Señor quebrantado en la cruz. ¿Me está siguiendo? La gente veía esto como algo muy raro, como algo extremadamente raro. En aquel tiempo las civilizaciones, el mundo civilizado de aquel entonces creían que mientras más dioses tenían, mientras más imágenes religiosas tuvieran, era más poder para aquel reino, para aquella civilización. Tenemos ahora el movimiento cristiano diciendo no, nosotros creemos en un solo Dios, en un solo Dios. En un solo Dios. Y esto lo veían ellos como algo sumamente rematado, pues una locura, una verdadera locura. Proviene de aquí la persecución para los cristianos. Había una duda en la iglesia de Tesalónica. La congregación de Tesalónica habían escuchado el mensaje de los apóstoles, que los apóstoles viajaron por todo el mundo civilizado de aquel entonces. Les llevó más o menos unos 25 a 28 años pregonar el evangelio en todo el mundo civilizado de aquel entonces. Y ellos tenían una promesa. Le decían a la gente que Jesús había prometido volver. Ellos le aseguraban a las personas que Jesús había prometido volver. Ellos lo estaban diciendo más o menos con lo que yo comencé esta exposición esta mañana, diciendo: tienes problemas, tienes luchas, tienes persecución. Mira, el Señor va a volver. Pero surge una pregunta del pueblo de allá de los tesalonicenses. Tienen una pregunta, la pregunta es esta: ¿y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar con las personas que ya murieron? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque algunos ya murieron. ¿Qué va a suceder si el Señor venga? ¿Qué pasó con los que ya se murieron? ¿Será que se van a quedar ahí en la tumba? ¿Qué va a pasar con ellos? El apóstol San Pablo, un hombre sabio, un hombre usado por Dios, un hombre con conocimiento de la palabra, les habla a los tesalonicenses y les dice: miren, hermanos, dice, yo sé la duda que ustedes tienen. Yo entiendo la incógnita que tienen. Yo entiendo que ustedes necesitan información. Ahí les va. Tampoco queremos, dice, que ignoréis. El apóstol Pablo entiende pues que era muy importante que la gente aprendiera esta información, que no quiero que ignoren acerca de los que duermen. De los que duermen, es la palabra que él usa. Eso se llama eufemismo. Cuando alguien cambia una palabra que puede ser dura, la cambia y la usa una palabra mucho más suave. Pero efectivamente, cuando él dice así que no quiero que ignoren acerca de los que duermen, se refiere a los que murieron siendo hijos de Cristo Jesús.
No quiero que ignoren, dice él, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Déjenme preguntarle algo aquí, iglesia. ¿A cuántos se nos ha ido un ser querido? Algunos recientemente, ¿verdad? Y surge la pregunta, decimos, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo sabemos dónde están? Y sufrimos porque todas las separaciones traen sufrimiento. Uno se le casa a una hija y sufre la mamá porque entrega a la hija en el altar. Se le muere, se le va a ir un hijo al ejército, sufre porque hay una separación allí. Y cuando alguien muere, nos duele la separación porque nos separamos de aquella persona. Y sabemos que ya no lo vamos a ver por un buen tiempo. Déjeme explicarle algo. El apóstol Pablo dice aquí, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. O sea que si se puede entristecer uno, ni modo que no se va a entristecer. Pero es una gran diferencia, escúcheme bien, es una gran diferencia entristecerse con esperanza a entristecerse sin esperanza. ¿A dónde van los muertos? Hemos hablado aquí ampliamente de eso. Jesús explicó claramente, Lucas capítulo 16. El Señor explicó claramente en Lucas capítulo 16 aquella parábola famosa del rico y de Lázaro. Y Jesús habló, no lo dijo yo, no lo dijo ninguno. Jesús lo explicó y dijo, murió el rico y fue llevado inmediatamente al infierno. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles inmediatamente al cielo. Si no hay un terreno, un limbo donde uno va y esté ahí, eso no es bíblico. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, hay un ladrón, hay dos ladrones que están crucificados junto a él. Uno le dice, mira, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Mientras que el otro le dice, no le hables así, que no ves que este no hizo nada. Y más bien le dice el ladrón, le dice, mira Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde literalmente así, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, ni pasado mañana, ni un mes después, ni nada de eso. Se muere la persona y va a estar inmediatamente al otro mundo, inmediatamente. Y no importa lo que nosotros hagamos aquí, no cambia nada la exposición de la Biblia, absolutamente. Ya podemos creer muchas cosas, pero Jesús habló claramente sobre la muerte. En esa parábola, hermano, el Señor habló, se responde muchas preguntas, muchas falsas doctrinas que se enseñan en nuestros días, muchas falsas doctrinas que millones de personas creen esas cosas. Todo lo que tiene que hacer es abrir la palabra y observar lo que Jesús enseñó. Entonces, el apóstol San Pablo, sabiendo que es una preocupación de la gente el saber dónde van las personas que fallecen, dice él, no quiero que ustedes se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Es decir, se puede entristecer, pero entristézcase con esperanza, sabiendo que hay esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que un día los vamos a volver a ver. Que un día vamos a poder estrechar su mano otra vez. Que cuando la persona muere, llegamos toda la familia, el único que no está ahí es el que se murió. Ese ya se fue a otro mundo. El único que no está ahí, su cuerpo está allí, pero su alma se fue con el Señor. Su cuerpo está allí, pero su alma está presente con el Señor. El apóstol Pablo dijo así, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Mire, esto es lo que sucede. Cuando una persona muere, su alma se separa del cuerpo. Eso es lo que la Biblia enseña. Su alma se separa del cuerpo. La Biblia enseña ya en Génesis que en los primeros capítulos que Dios dio el aliento de vida al cuerpo de Adán, que el cuerpo de Adán estaba allí inerte. Dios lo hizo de la tierra, lo hizo de un montón de polvo. Y es todo lo que somos, un montón de polvo. ¿Ya?
Y el Señor, dice la Biblia, que vino Dios y sopló en Adán el aliento de vida. Y le dio aliento de vida. Y de manera pues que el alma le dio un alma, le dio un espíritu. Cuando el hombre muere, cuando el ser humano muere, el espíritu, el alma regresa a Dios. Regresa a Dios y el cuerpo se queda allí. El apóstol San Pablo habla ampliamente diciendo así: no quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos, fíjese bien, ahí está en su bosquejo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, el alma se va con el Señor. Esta era la duda que tenían los de Tesalónica. El alma se va con el Señor. Cuando el Señor vuelva a cumplir la promesa que Él dio de que va a volver, cuando Él vuelva, dice la Biblia, de que Él volverá con las almas que se fueron con Él. Más adelante sigue diciendo de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, el cuerpo se quedó allí en la tierra. Polvo eres, polvo te convertirás. El cuerpo se queda ahí de alimento para los gusanos. De ahí que ahí quedamos parejos todos, porque cuando nos muramos, si es que el Señor no viene antes, todos vamos al mismo lugar. Todos seremos, no quiero sonar así muy negativo o gráfico, pero todos seremos alimento para los gusanos. No importa lo que hayamos logrado en la vida, no importa cuántos millones haya acumulado, no importa cuántos carros haya manejado, no importa todos los lugares del mundo que haya visitado, no importa cuánto nos creamos, cuán presumidos seamos, cuán creídos seamos, todos vamos a ir al mismo lugar. Al mismo lugar, ¿ya? Al mismo lugar. Fíjese bien, la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero antes de eso, yo quiero hablarle a usted de que habrá, cuando vuelva al Señor a resucitar, es decir, cuando resucite a los muertos que murieron en Él, porque todos los que han muerto creyendo en Cristo Jesús, dice la palabra, garantiza la palabra que resucitarán. Que el Señor lo resucitará, y voy a hablar de eso más adelante. Pero hay una transformación, pues. Hay una transformación. El alma regresa al cuerpo. Aunque hayan regado las cenizas en el mar, aunque hayan regado las cenizas en una montaña, aunque hayan enterrado, aunque lo hayan quemado, aunque el cuerpo no se haya aparecido por nunca, se desapareció la persona y nunca supieron dónde quedó el cuerpo, el Señor, quien con su voz creó el universo, el cielo y la tierra, tiene poder para volver a dar vida, aunque las cenizas estén regadas por todas partes del mundo. Él tiene poder para hacer eso. Su palabra dice que el alma regresa al cuerpo y que recibirá un cuerpo glorificado. Primera Corintios, capítulo número 15, verso 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, dice el apóstol Pablo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. El argumento que pone el apóstol Pablo de cómo será la resurrección de los muertos es que dice: mira, así como tú siembras una semilla, agarras una semilla de una sandía y la siembras en la tierra, la semilla muere dentro de la tierra. Pero después al poco tiempo salen unas sandías ahí grandotas. En ese mismo principio dice el apóstol Pablo: si nosotros creemos que aquella semilla, que no es una cosita así pequeña, entra a la tierra, muere dentro de la tierra y sale algo maravilloso de la misma, en ese mismo principio, cuando nosotros muramos, el Señor va a hacer una metamorfosis maravillosa, una metamorfosis hermosa. Algunos están sonriendo, otros me dirán: déjeme explicarle esto. Yo quisiera saber,
Yo quisiera saber cómo va a ser el cuerpo con el que vamos a ser resucitados. ¿No le parece a usted? Si vamos a vivir en ese cuerpo todo el tiempo, porque necesitamos ser transformados. Dice 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la gran trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, nuestro cuerpo corruptible, yo no sé si a usted le pasa eso, pero a mí sí. Nuestro cuerpo corruptible que se arruga, esta batalla que tenemos mucho, ¿verdad?, contra la gravedad, porque nuestra batalla es contra la gravedad, ¿sí o no? Todo se cae. Nuestra lucha es realmente, hermano, la edad es contra la gravedad, todo se cae, ¿ya? Y peleamos contra la gravedad, mientras más tiempo pase, más aguado todo. Este cuerpo será transformado de acuerdo a la teología bíblica, será transformado. Dice que con el mismo, mire, el apóstol Pablo habla ampliamente sobre la resurrección en el capítulo número 15 de 1 Corintios. En el capítulo número 15, 1 Corintios, el apóstol Pablo habló ampliamente sobre la resurrección. Y dice allí en ese capítulo que con el mismo poder que Jesús fue resucitado, con ese mismo poder nosotros seremos resucitados. Entonces, si el Señor resucitó, dice también ahí que Él es primicia de los muertos. Es decir, el cuerpo de Cristo resucitado es una muestra de cómo más o menos usted y yo seremos resucitados. ¿Ya? Fíjese, aquí están algunos de los relatos. Resucitaremos con un cuerpo incorruptible y glorificado. Seremos transformados. Seremos transformados. Un hombre vivía en una ocasión en una montaña, era un hombre montañés. Y desde allá de la montaña se veía cómo la ciudad estaba creciendo. Había acumulado algún buen dinero por un buen tiempo y dijo a su esposa y a sus hijos, mira, le digo, vamos a ir allá a la ciudad y vamos a depositar este dinero en el banco. La ciudad está creciendo, vamos a ver cómo es la ciudad. Llega al banco y nunca había visto que un banco tuviera una bóveda, una caja de seguridad así tan grandota, ¿no? Con una gran llave para abrir la caja de seguridad. Cuando mira él, empieza a observar que allí en la bóveda, en la caja de seguridad, entró una viejecita, una anciana. Y al rato mira salir una muchacha bien bonita y le dice al hijo, mi hijo, ve a agarrar a tu mamá, ve a llamar rápido a tu mamá, que entre ya esa máquina. Siempre queremos nosotros cambiar, siempre estamos buscando todo para cambiar. Compramos ropa para lucir mejor, nos damos una peinadita para lucir mejor, nos arreglamos para lucir mejor, para cambiar, pues para que nos veamos mejor. Todos nos anhelamos un cambio, todos anhelamos una manita de gato, algunos la necesitan más que otros, pero todos queremos un cambio, ¿no? Todos queremos un cambio. La palabra del Señor muestra aquí. La palabra del Señor muestra aquí que todos seremos transformados. ¿Cómo sucederá? 1 Corintios capítulo 15 versos 20 al 21 dice que el cuerpo glorificado de Jesús es la muestra que tenemos nosotros para saber cómo será este asunto de resucitar. En Juan, fíjese, entendamos pues qué fue lo que sucedió. Cuando Jesús resucitó, cuando el Señor Jesucristo resucitó, me está siguiendo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo resucitó, la Biblia enseña en Juan capítulo 20, verso 19 al 20, dice que están reunidos los discípulos. Y si usted quiere observar, abra su Biblia ahí, Juan capítulo 20, verso 19 al 20. Dice la palabra que el Señor se le presentó a los discípulos y los discípulos estaban encerrados ahí en la casa y que estaban con la puerta cerrada. Tenían miedo que vinieran a capturarlos. ¿Por qué razón? Porque su líder había sido sacrificado unos días antes. Y ellos tenían miedo que estando allí en Jerusalén vinieran las autoridades y los llevaran presos a ellos también por andar siguiendo a Jesús.
Entonces estaban a la puerta cerrada. La palabra del Señor dice que de repente el Señor apareció y se les presentó allí en medio de la sala donde estaban y empezó a hablar con ellos. Los discípulos pensaron que era un fantasma. Los discípulos se asustaron y pensaron que era un fantasma. ¿Cómo no se iban a asustar si lo acababan de ver? Hacía 3 días lo acababan de ver ahí colgado. ¿Cómo no se iban a asustar? Cuando el Señor se les presenta, pensaron que era un fantasma. Jesús inmediatamente le dice: no teman, no teman. Él entendió que ellos estaban espantados. Les dice el Señor: no teman, soy yo no soy un fantasma, porque los espíritus, les dijo él, no tienen cuerpo ni tienen huesos, soy yo. Y miren mis manos, les dijo, vean mis heridas. Y los discípulos pudieron corroborar que era Jesús. Notaron que era un cambio porque había recibido un cuerpo glorificado. Sin embargo, el Señor dejó sus heridas, sus marcas allí, para que los discípulos pudieran identificar que que había recibido un cuerpo glorificado seguía siendo el mismo Jesús. De manera, hermano, que cuando el Señor vuelva por su pueblo, cuando nosotros seamos transformados por Él, tú seguirás siendo tú. Yo seguiré siendo yo. Seguiremos siendo la misma persona, solo que con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Ya no va a haber lucha contra la gravedad. Un cuerpo glorificado, un cuerpo diseñado para vivir eternamente con el Señor. Un cuerpo diseñado. Mire, conceptos, hermano, que yo sé que aquí estoy entrando en esta parte de ciencia ficción, ¿verdad?, de la Biblia. Muchos dirán: eso qué raro, eso nunca había escuchado yo eso. Pero vea, bien podemos entender nosotros un cierto concepto, que cuando los astronautas van al espacio tienen que ponerse otro traje, porque este cuerpo no puede estar en el área espacial, tiene que ponerse otro traje. En ese mismo principio, el Señor transformará nuestro cuerpo para poder vivir con Él eternamente. Un cuerpo que no envejezca, un cuerpo que no envejecerá jamás, podrá comer todo lo que quiera sin subir de peso. O usted va a decir: no se come allá. Mire, cuando el Señor se presenta a los discípulos, dice la Biblia, Lucas capítulo 24, verso 13 al 35, se lo voy a mostrar. Dice la palabra que el Señor se le presentó a los discípulos que van camino a Emaús. Esas es las apariciones que dio el Señor el tercer día que resucitó. Se le apareció a estos discípulos que van caminando a Emaús, a una ciudad que quedaba a unas pocas millas de Jerusalén. Empezó a caminar con ellos. Y caminó con ellos hasta que llegaron a la casa. Y cuando llegaron a la casa, vinieron los discípulos y le ofrecieron comida al Señor. Dice la Biblia que cuando le vieron partir el pan a Jesús, reconocieron que Él era. Y Jesús comió. Cuando el Señor se les aparece también en otra ocasión a los discípulos, porque el Señor resucitó al tercer día, pero durante un periodo de 40 días se le estuvo apareciendo a todos sus discípulos para demostrarles que Él había resucitado. La Biblia enseña, allí en su bosquejo está, en el mar de Tiberias, en Juan capítulo 21, verso 1 al 14, dice la Biblia que el Señor va y se presenta a la ribera ahí del mar de Tiberias. Los discípulos están pescando y viene el Señor Jesús y le dice a los discípulos: ¡hey, tienen algo de comer! Y es cuando les dice el Señor: echa la red al otro lado de la barca. Echaron la red y pescaron 153 peces después de haber pasado toda la noche sin pescar nada. Cuando ellos regresaron a la orilla del mar, cuando regresaron a la playa, el Señor tenía allí una hoguera, tenía unas brasas y tenía un pescado asado ahí para desayunar. Y dice la palabra que comió con ellos. La gente me pregunta: y entonces, hermano, ¿vamos a comer en la vida futura? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso es el ejemplo que muestra la Biblia. Esos son los ejemplos que muestra la Biblia, que las personas podremos comer. Vamos a ver qué clase de alimentos maravillosos tendrá el Señor allá en el cielo, pero vamos a poder comer, ¿verdad?, sin subir de peso. Sin subir de peso. Vea, pueblo del Señor, el apóstol Pablo dice esto así: os digo un misterio, dice:
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, el cuerpo este que se corrompe ya no se corromperá jamás. Este cuerpo de nosotros que tiene la tendencia a corromperse por enfermedades, por la edad, por el peso, por lo otro, por todas las cosas que sufrimos en este mundo, dice que resucitará y que será incorruptible. Será incorruptible. ¿Cuándo sucederá esto? Esto es lo que quiero yo hablarles a ustedes, la serie que comenzamos hoy, qué va a suceder en el futuro. El Señor prometió que va a volver, y Pablo le fue revelado a él cómo va a ser la manera en que el Señor volverá. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17 al 18, vea la manera en que será. Porque el Señor vivo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Déjenme explicar, voy a elaborar un poco sobre esto, todavía tenemos tiempo. El apóstol San Pablo explica él de que la manera en que el Señor volverá, dice la Biblia que tocará la gran trompeta, se tocará la trompeta, un arcángel tocará la trompeta, y el Señor vendrá y nos llamará, y más o menos como un imán, cuando el magnetismo de un imán atrae todo el metal, así será cuando el Señor vuelva por su iglesia. Y dice la palabra del Señor que traerá con él, los versos que le hemos leído esta mañana, que traerá con él aquellos que ya se fueron con el Señor. El cuerpo se queda aquí, el cuerpo se deshace aquí en la tierra, pero el alma va con el Señor. El alma que Dios nos da, dice la palabra del Señor que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Realmente lo que hace que tú seas tú es tu alma. El cuerpo, hermano, es solamente el envase, la caja donde Dios depositó realmente quiénes somos, el alma, el espíritu. Realmente allá, la gente me pregunta, ¿nos vamos a conocer allá? Allá sí nos vamos a conocer verdaderamente. Porque ahorita lo que sabemos es lo que yo te conozco a ti por lo que tú me dices y por lo que veo. ¿Ya? Por lo que tú me dices y por lo que veo. Pero en aquel tiempo, en aquel día, cuando el Señor nos transforme, ahí seremos exactamente quienes somos. Ya no habrá mentira en el cielo. Ya no habrá, hermano, pretender algo que no somos. Seremos tal y como somos. Tal y como el Señor nos diseñó desde allá en el huerto del Edén. Pero con esta caída, con esta lucha angelical que ha habido del mal y el bien, este mundo se ha corrompido. Pero los que esperan al Señor, la palabra dice que el Señor vendrá y nos arrebatará con él, sonará la trompeta y dice que los muertos en Cristo resucitarán. El alma regresa al cuerpo. El cuerpo es transformado. Lo que sea que haya quedado, polvo, ceniza, lo que sea que esté allí, el Señor lo resucitará, lo levantará y resucitará algo incorruptible. Un cuerpo perfecto, diseñado para durar toda la eternidad. Luego dice Pablo, ellos resucitarán primero, y los que quedamos, dice él, es decir, los que estemos con vida, dice, seremos transformados. Porque también la Biblia enseña en otra parte que la sangre y el cuerpo, ni sangre ni cuerpo heredará el reino de los cielos, que al cielo no puede entrar ni sangre ni puede entrar ninguna carne. Entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dicen, un momento sumamente corto, algo extremadamente rápido, seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Eso, hermano, es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Creemos firmemente
que el Señor vendrá por su iglesia. La gente me dice, mucha gente piensa que no va a haber arrebatamiento de iglesia. Dice, muchas personas creen que no habrá arrebatamiento de iglesia, que Dios no va a venir y arrebatar a sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos con 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18? ¿Qué hacemos con ese pasaje donde el apóstol Pablo habla específicamente que Jesús nos esperará a nosotros, vendrá por nosotros y nos encontraremos con Él en las nubes? Esto, hermanos, es un detalle bien importante, en las nubes. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia no es específicamente la segunda venida del Señor. ¿Okay? Vamos a ir por partes, vamos a hablar de esto ampliamente los próximos domingos. El arrebatamiento de la iglesia no es específicamente la segunda venida del Señor. El arrebatamiento de la iglesia es Dios sacando a sus hijos antes de que venga el periodo de la gran tribulación. Porque las cosas se van a poner feas. Vamos a hablar de las profecías bíblicas. Las cosas se van a poner feas. Las cosas hoy están peor de como estaban hace algunos 10 años atrás. Hoy se vale todo. Hoy se vale de todo. Nunca antes habíamos vivido ni se habían visto cosas como las que hay ahora. Y Dios va a venir y va a rescatar a su pueblo antes de que comience este último periodo de juicio que Dios enviará sobre la tierra. ¿Cómo sabemos que Dios va a arrebatar a su pueblo? ¿Cómo sabemos que el Señor vendrá por su pueblo y sacará? Mire, concepto sencillo. Si usted sabe que sus hijos están en peligro, ¿qué va a hacer usted? Si usted sabe que la casa va a estar incendiándose, ¿qué hace usted? Lo primero va a sacar a sus hijos. ¿Sí o no? Lo primero que va a hacer es correr para ir a sacar a sus hijos. Esto no es algo nuevo en la doctrina de la Biblia. La Biblia se interpreta de pasta a pasta. Toda la palabra se interpreta. Si vamos a hablar de una doctrina, debemos considerar toda la Biblia, no solamente unos pasajes y sacarlos fuera de contexto para inventar pretextos que solamente traen confusión y falsas doctrinas. Pero la palabra en sí es perfecta. Si creemos que Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Su palabra no se equivoca. Su palabra no se equivoca. Esto sucedió antes. La palabra del Señor nos muestra ya en Génesis que antes de que viniera el diluvio, un periodo de juicio sobre la tierra, Dios decidió traer el diluvio a la tierra y dice la Biblia que Dios proveyó una puerta de salida para Noé y para su familia. Que Noé era un hombre justo delante de Dios y Dios decidió darle instrucciones específicas de cómo salvarse de aquel periodo de juicio. Le dijo, hazte una barca, hazte un arca y de allí tú y tu familia van a ser salvos porque yo voy a traer juicio sobre la tierra. Otro ejemplo es también en el libro de Génesis. Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. La depravación moral y sexual que había en Sodoma y Gomorra llegó hasta arriba a provocar el juicio de Dios. En Sodoma y Gomorra las cosas estaban muy mal. En Sodoma y Gomorra las cosas estaban muy mal. ¿Quiere que le hable un poquito de Sodoma y Gomorra? Le hablo un poquito de Sodoma y Gomorra. Las cosas estaban muy mal. Las cosas estaban muy depravadas. ¿Okay? Viene Dios y envía una puerta de salida para Lot, el sobrino de Abraham. Dios sabía que había anunciado a Abraham que va a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios decide, voy a destruir las ciudades. Gracias a Dios que Dios no opera así ya en este tiempo, opera en una mesa diferente de trabajo. Pero en aquel tiempo las cosas, Dios nos quería mostrar muchas cosas y nos iban a servir para este tiempo. Dios envía unos ángeles para que vayan y saquen a Lot, el sobrino de Abraham. Vienen estos hombres, ya ángeles que tomaron forma de hombres. Llegan allí y le dicen a Lot, mira, tienes que venirte con nosotros porque Dios va a traer juicio sobre estas ciudades. Ya. Lot viene y los pasa adentro a su casa, a estos hombres, estos ángeles. Los pasa dentro de a su casa y la gente de aquel tiempo fueron y se agolparon a la puerta de la casa de Lot.
Fueron a tocar la puerta y le dijeron, ¿quiénes son esos que tienes ahí? Y vino Lot, les dijo, mire, no se preocupen ustedes por ellos, no, dánoslos, los queremos. Viene Lot, quien había entendido que aquellos eran enviados de Dios, les dijo, mire, les voy a dar a mis hijas, pues, un montón de hombres, algo tenía que hacer, tenía miedo por su vida. Les voy a dar a mis hijas que no han conocido varón. Y vinieron aquella multitud de hombres y dijeron, no queremos a tus hijas, queremos a los gays, queremos a los que tienes ahí. Así, hermano, estaba de depravada la situación en Sodoma y Gomorra. Mire, hoy vivimos en tiempo, Jesús profetizó que iba a llegar el tiempo donde a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo le iban a llamar bueno. Hoy nosotros somos los rematados, va a llegar el tiempo, iglesia, escúcheme bien, va a llegar el tiempo en que, y no estamos muy lejos de eso, donde nosotros vamos a ser las personas malas. Nosotros somos los rematados, nosotros somos los fundamentalistas, locos, extremistas, ¿ya? Por no aceptar las cosas como son. Dios lo puso bien sencillo para nosotros. Un hombrecito es hombrecito y una mujer es mujercita. ¿Ya? Independientemente que se sienta como se sienta. Así es. Lo puso bien sencillo el Señor. Usted todo lo que tiene que hacer es levantar a los babies y hacer mujercita. Hombre, sí, sencillo. Hoy lo que hemos complicado todo. Estados Unidos es la nación que envía más pornografía a todo el mundo, más que ninguna otra nación, aquí en Estados Unidos. La pornografía, hermano, está aquí, la industria pornográfica es la más grande que hay en todo el mundo entero, en el mundo entero. Las cosas no están muy bien. Los ejemplos bíblicos es de que cuando venga el juicio de Dios, Dios sacará a su pueblo. La gente me dice, no, es que Dios la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Las pruebas son esas. Dios libertó a Lot antes de traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios libertó a Noé antes de traer el juicio del diluvio. Dios proveyó un escape para Enoc. Dice la Biblia que Dios se llevó a Enoc porque Enoc caminaba con Dios. Y antes del diluvio vino Dios y se llevó a Enoc también. Dios proveyó una puerta de salida cuando Dios decidió destruir Jericó. Dios proveyó una puerta de salida para Rahab la ramera, quien había puesto su fe en el Dios de Israel. Y proveyó una puerta de salida. Vinieron los soldados, vinieron los espías y fueron a sacar a Rahab antes que la ciudad fuera destruida completamente. Viene un periodo de juicio sobre la tierra, un periodo terrible que la Biblia habla como el periodo de la gran tribulación, donde habrá una cosa que nunca antes se ha visto. Mateo capítulo 24, Jesús habló ampliamente sobre el periodo de la gran tribulación, un periodo que se vendrá antes de la venida del Señor. Cuando el Señor vuelva literalmente a la tierra y ponga sus pies sobre la tierra, la Biblia enseña en Zacarías capítulo 14, en el verso número 7, que de la misma manera en el mismo monte donde fue llevado, donde salió, donde fue ascendido, capítulo 1 de los Hechos, dice la Biblia que el Señor fue ascendido, que se llevó a sus discípulos al monte de los olivos. Y en el monte de los olivos dice la palabra que el Señor les da en lo que está en Mateo capítulo 28, verso 19, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y entonces dice que se empezó a elevar, se empezó a ascender su cuerpo glorificado y empezó a desaparecer en las nubes. Se aparecen unos ángeles a la par de los discípulos y les dicen, varones galileos, ¿qué están mirando? Y ellos se quedaron estupefactos, impresionados al ver esto de Jesús desapareciendo en las nubes. Y le dijeron los ángeles a los discípulos, de la misma manera que ven que este Jesús se va, de la misma manera regresará. Zacarías capítulo 14, verso número 7 dice que cuando el Señor vuelva, va a poner sus pies en el monte de los olivos, en el mismo lugar donde se fue. De la misma manera que se fue, de esa misma manera volverá. Y dice su palabra que el monte de los olivos se partirá por la mitad. Tal será el impacto del Creador volviendo con gran gloria a este mundo, que el monte de los olivos se partirá por la mitad.
de la presencia del divino creador volviendo a la tierra. Entonces dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra. Todos los que le rechazaron se lamentarán de ver que Jesús era quien dijo que es. Que Jesús es el Hijo de Dios que está sentado hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hoy, hermano, es el tiempo de ser salvo. Hoy es el tiempo de ser salvo. Hoy es el tiempo donde Jesús dice: yo no quiero ser tu juez, yo quiero ser tu salvador. Yo quiero ser tu salvador. Primera de Pedro enseña de que el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él retrasa su venida para que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, Dios hoy dice: yo quiero ser tu salvador, yo quiero ser tu amigo, porque el día que vuelva voy a regresar como juez. Entonces vengo a reclamar aquello que es mío. Entonces vengo a reclamar aquella vida que yo te di. ¿Qué hiciste con la vida que yo te di? Entonces viene a reclamar el dueño de todas las cosas, vuelve para reclamar lo que es de él, lo que le pertenece a él.